Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos nuevamente a una nueva plática, a una nueva entrevista de este canal que tiene la finalidad de informarnos, de proporcionarnos conocimiento útil para el desarrollo interior. Y bueno, esperamos que todo este conocimiento, que toda esta información que nos están compartiendo nuestros entrevistados esté ayudándote a conocer las primeras letras del conocimiento universal. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, a un gran hermano, misionero, que nos va a platicar sobre un tema muy importante. Podríamos decir que es un tema fundamental dentro del conocimiento gnóstico, dentro del conocimiento universal, un tema bastante esencial que debemos de conocer para tener la base del trabajo interior. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a Arturo Mendoza, instructor del Instituto de la Sabiduría Antigua, que nos va a platicar sobre la conciencia. Vamos a hablar el día de hoy sobre qué cosa es la conciencia y a qué se refiere cuando se habla del despertar de la conciencia. Y bueno, Arturo, te damos la más cordial bienvenida a este canal de difusión del conocimiento universal y obviamente a esta entrevista. Bienvenido. Pues muchas gracias, Miguel, por invitarme a participar contigo en esta labor tan noble de difusión de enseñanza gnóstica. Estoy muy contento de que me hayas invitado a participar dando este gran conocimiento, esta sabiduría trascendental que tiene como principal objetivo pues ayudar al hombre. Y claro que sí, Miguel, para eso estamos aquí, para compartir con todos nuestros hermanos esta gran sabiduría que nos va a ayudar a lo que es este despertar de la conciencia. Así que pues me gustaría presentarme un poquito con toda la gente que va a escuchar esta información. Yo pues me llamo Arturo Mendoza, actualmente estoy en el municipio de Teoloyucan, en el Estado de México. Ya tenemos cerca de 6 años aquí entregando conferencias, dando esta sabiduría tan hermosa como lo es la gnosis. Así que Miguel, no sé si pues gustes que empezáramos con el tema tan profundo y tan apasionante. Al final pues es un tema que trasciende. Muy bien, Arturo, pues gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que ha sido todo una odisea poder estar en este momento haciendo esta transmisión porque sabemos la labor que estás realizando en tu asociación, de tus actividades que tienes y pues bueno, se ha dado esta oportunidad y vamos a aprovecharla al máximo, ¿no? Y pues muchas felicidades por esa labor tan noble que haces de difundir el conocimiento universal y que pues lo haces, ¿no? De la mejor manera, con la mejor disposición siempre de ayudar a los demás. Y bueno, precisamente esa es la intención de todas estas entrevistas, de todas aportaciones que nos van dando los compañeros, los hermanos misioneros en este programa. Y hoy, ya para ir adentrándonos en este tema tan trascendental como bien lo has comentado, vamos a hablar de esa parte esencial que todo ser humano tiene y que se llama conciencia. Hoy vamos a hablar de ese misterio profundo, de ese misterio que tiene una íntima relación a nuestra vida cotidiana, a esa vida que llevamos nosotros día con día. Como sabemos, la ciencia oficial ha avanzado mucho en conocimiento sobre este mundo físico, su mecánica y algunas de sus leyes las conocemos gracias a el estudio de la ciencia. Y obviamente que grandes descubrimientos de la ciencia pues nos ha ayudado a que nuestra vida sea mejor en algunos aspectos. Pero a pesar de esto,
quizás las preguntas más elementales aún no han podido ser respondidas por los señores de la ciencia. Y son aquellas, como hemos dicho, que tienen que ver con lo más esencial de nuestra existencia. Por ejemplo, el universo y su origen es un enigma que aún hoy en día no ha podido ser develado. Cómo se originaron las innúmeras estrellas, cómo nació el cosmos. Y para esto existen muchas teorías que tratan de resolver este enigma, pero aún siguen siendo teorías. El universo y su origen, por lo tanto, es un profundo misterio. La vida también lo es. Y hay muchas teorías que intentan demostrar cómo se originó la vida, teorías como la generación espontánea, la teoría de la biogénesis o la de la panspermia, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, ninguna de ellas ha podido ser demostrada cabalmente, y menos aún crear vida con alguna de ellas. Por lo tanto, la vida, como vamos viendo, sigue siendo un gran enigma. Pero un misterio quizás más profundo es el origen del hombre y sobre todo el origen de nuestra conciencia, la conciencia humana. Y la ciencia en este sentido desconoce totalmente esto, no sabe qué es, no sabe de dónde viene, no sabe cómo se originó, no sabe de qué está hecha, por el simple motivo de que no puede verla, no puede tocarla, no puede medirla ni manipularla. Pero aún así, no puede negarla porque todos la tenemos. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar con Arturo, porque él vamos a intentar que nos dé respuestas para poder encontrar solución a este gran enigma de la conciencia humana. Y bueno, después de este breve preámbulo, Arturo, me gustaría que me platiques y a los que estén escuchando este audio, esta entrevista, nos platiques qué cosa es la conciencia. Pues Miguel, pues muy interesante todo esto que nos comentas. Me gustaría empezar diciendo que la enseñanza gnóstica, estos conocimientos, son 100% prácticos. Nosotros necesitamos ir más allá de las teorías y necesitamos la experiencia directa. Necesitamos vivenciar el conocimiento. Actualmente existe un mar de teorías, existen muchas escuelas esotéricas, muchos autores que se combaten, mientras unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y lamentablemente nos perdemos en el mar de tantas teorías. Nosotros necesitamos buscar el lado práctico de la enseñanza. Y esta clase precisamente nos da una práctica que nosotros podemos hacer de momento en momento, de instante en instante. Y es que es importante que aquella persona que está buscando la sabiduría, que ese conocimiento lo aterrice en su vida diaria. Nosotros necesitamos ir más allá de la teoría y empezar a experimentar el conocimiento. Para que nosotros, Miguel, podamos entender qué es el despertar de la conciencia, para que nosotros definamos claramente qué es el despertar, primero tenemos que definir qué es la conciencia. Porque aunque el término conciencia es muy común, podríamos decir que todos hablan de conciencia, la realidad es de que el término conciencia es algo que todavía no hemos definido con claridad. Algunas personas, por ejemplo, cuando hablan de conciencia, hablan en términos de valores éticos, morales. Por ejemplo, se habla de una conciencia social, de una conciencia familiar, de una conciencia ambiental, ecológica, inclusive se habla de una conciencia planetaria. Así que unos se refieren a la conciencia en términos de valores,
Si una persona, por ejemplo, está tirando basura, si está contaminando, se puede escuchar el comentario de que esa persona no tiene conciencia. Otras personas hablan de la conciencia en términos de tener conciencia. Si una persona, por ejemplo, la golpean, se suele escuchar que alguien puede comentar diciendo que de ese golpe esa persona perdió la conciencia. Así que algunos hablan de la conciencia en términos de valores éticos, morales, y otros hablan de tener conciencia. Pero la conciencia no podríamos decir nosotros que es algo que tenemos. Más bien no hablamos de tener conciencia, más bien nosotros somos conciencia. La realidad, la naturaleza interior más profunda del ser humano es la conciencia. Así que la conciencia podemos entenderla como nuestra esencia divina. La conciencia es la parte inmortal del hombre, lo que no nace ni tampoco muere. Esa es la naturaleza interior más profunda del ser humano. Así que la conciencia nosotros también la podemos entender como luz y vida. La luz de la conciencia le da vida a mi cuerpo físico. Mi cuerpo tiene vida debido a la conciencia. Yo no podría decir que soy mi cuerpo. Mi cuerpo es parte de lo que yo soy, pero yo no soy el cuerpo. Mi naturaleza interior más profunda está en mi conciencia. Mi cuerpo, pues, es mi vehículo, es el templo, es el vestido de mi alma, pero yo no soy el cuerpo. La conciencia existe más allá del cuerpo físico. Así que en la conciencia se encuentra la semilla de la divinidad. En la conciencia hay que entender, Miguel, que ella en sí misma es eterna. Ella nunca nació y por lo tanto no puede morir. Por eso a la conciencia se le simboliza como un tesoro precioso, como lo más digno que tiene el ser humano, porque dentro de la conciencia está depositada toda la sabiduría, las virtudes, los poderes. En ella está depositada lo que es el tesoro de la luz. Así que la conciencia podríamos decir que es nuestra alma, o más bien es el embrión del alma, porque la cantidad de conciencia con la que nosotros nacemos es muy mínima. La cantidad de conciencia que se expresa en el ser humano es apenas de un 3%. Nosotros apenas si somos chispas divinas. En nosotros está la semilla de la divinidad. Pero a pesar de que es poco grado de conciencia, apenas un 3%, en ese 3% está contenido el amor, está contenida la sabiduría, todo el conocimiento del universo está contenido dentro de la conciencia. Así que eso es lo más digno que tiene el ser humano, lo único por lo que vale la pena luchar en esta vida, está dentro de nuestra conciencia. Esta conciencia se le suele simbolizar como un niño. De hecho, nosotros podemos ver imágenes en donde se ve la Divina Madre, la Virgen, cargando un niño entre sus brazos. Ese niño precisamente representa la conciencia, nuestra esencia divina, que es lo más digno que tenemos y que se representa como un niño pequeño, que necesita crecer, desarrollarse. Fíjate cómo, Miguel, cuando nosotros nacemos, sabemos que tenemos un cuerpo físico, nacemos teniendo un cuerpo y nacemos teniendo la esencia. La cantidad de conciencia que nosotros tenemos es apenas de un 3%. Es muy mínima la cantidad de conciencia que tenemos.
Mas, sin embargo, ese 3% de conciencia le permite al niño ser feliz. El niño cuando está pequeño, el niño sin que nadie le haya hablado de lo que es el amor, el niño sabe amar y goza de una gran felicidad. Dentro de ese 3% está todo el amor y toda la sabiduría que existe en el universo, pero en estado de germen, en estado de semilla. Esa semilla necesita convertirse en una flor. Si nosotros venimos a este mundo, Miguel, te podría decir que es a desarrollar conciencia, porque lamentablemente en el ser humano solamente se expresa un 3% de conciencia, pero a pesar de eso, dentro de ese 3% se encuentra en síntesis toda la sabiduría. Por eso los sabios en el templo de Delfos escribieron esa frase inmortal de: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ese conocimiento acerca del universo está depositado dentro de nuestra conciencia. Así que esto es lo más digno que tiene el ser humano. Me ha parecido bastante importante la respuesta que nos has dado, y sobre todo esa diferencia que has marcado sobre la conciencia del aspecto, como bien lo dijiste, ¿no? De que algunos lo hablan como valores, como cualidades, por decirlo así, éticos, etcétera, o como cuando alguien pierde la conciencia. Y me pareció bastante importante cuando comentas que la conciencia pues es el tesoro de la luz. La conciencia es nuestra luz. Y bueno, para que vayamos concretando más este aspecto de la conciencia, me gustaría si puedes aclararnos esa diferencia tan esencial que hay entre el intelecto, la inteligencia y obviamente la misma conciencia, porque a veces pensamos que una persona, ¿no? que sabe mucho intelectualmente, es experto en algún tema, podemos pensar que es muy consciente. Entonces, no sé si nos puedas tú aclarar con más detalle estos tres aspectos. Pues sí, claro, Miguel. Es importante que nosotros entendamos que existe una diferencia entre lo que es el intelecto, la conciencia y también la inteligencia. El intelecto y la conciencia, actualmente a la persona muy intelectual, como tú lo comentas, se le puede dar el atributo de muy consciente. De hecho, en este tiempo pensamos que el hombre intelectual es el hombre consciente, pero el intelecto no tiene nada que ver con la conciencia. Puede haber, por ejemplo, casos de personas que tienen un gran estudio, una gran formación intelectual, y sin embargo, su conciencia está completamente dormida. Y también puede suceder el caso contrario, de maestros que son completamente analfabetas, no saben leer ni escribir, y sin embargo tienen su conciencia despierta. Maestros de sabiduría, maestros que pertenecen a la Blanca Hermandad, que nunca tuvieron un tipo de formación académica, de formación intelectual, y sin embargo gozan de una conciencia despierta. Así que nada tiene que ver el intelecto con la conciencia. El intelecto pues se tiene que entender como un instrumento. El intelecto en sí mismo no es ni bueno ni malo. El intelecto es uno de los centros de la máquina humana. Ya inclusive en algunas conferencias ya se habló acerca de los 5 centros de la máquina humana, y uno de esos centros es el centro intelectual. Este centro energético se ubica en la cabeza. Así que con el centro intelectual nosotros elaboramos pensamientos, conceptos,
razonamientos, en ella se contiene lo que es la memoria. Y en sí misma, pues no es ni buena ni mala, es solo un instrumento. El intelecto, nosotros sabemos que es el centro que tiene menos capacidad. El centro intelectual en realidad está limitado. El intelecto, pues, es frío, es superficial y nada puede decirnos de lo que escapa más allá de los sentidos. El intelecto está limitado a la información que le dan los sentidos. Así que el intelecto no puede explicar, por ejemplo, qué es la inmortalidad, qué es el alma, qué está más allá de la muerte. El intelecto, pues, es frío, es calculador y nada sabe del momento siguiente. La conciencia, nosotros tenemos que entender que es el momento, y el intelecto nada sabe de vivir el momento. El intelecto, el hombre intelectual, es una persona proyectista, es una persona que le gusta tener planes. Y esos planes, pues como nosotros sabemos dentro de los estudios gnósticos, pues nunca salen como pensamos. Uno planea y planea porque pues la mente es proyectista, pero esos planes nunca salen como pensamos. Salen peor de lo que pensamos o mejor de lo que pensamos, pero nunca como pensamos. Así que el intelecto en realidad siempre se equivoca. El intelecto no sabe nada de vivir el momento. Fíjate, Miguel, ¿cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, tú te diriges a un lugar? Esto me lo platicaba un amigo. Uno va a un restaurante y antes de llegar al restaurante, tú ya vas pensando inclusive qué vas a comer. Inclusive ya estaba pensando hasta cuánto iba a pagar. Y resulta que cuando llega al restaurante, el restaurante está cerrado. Como los planes que uno tiene en la mente intelectual nunca salen como uno piensa. Fíjense cómo vivir desde la conciencia es vivir el momento. Y el maestro siempre hablaba de vivir el momento. Uno pues tiene que dejar que la conciencia se exprese. Uno pues tiene que vivir el momento. Uno cuando vive el momento, pues la que se expresa es la inteligencia de la conciencia. Y es a la que nos da la respuesta de cómo tenemos que actuar y lo que tenemos que hacer en un momento dado. La inteligencia es una facultad de la conciencia y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir el momento. Y la mente intelectual pues siempre es fría, es superficial y nada sabe del momento siguiente. Por eso es de que siempre se equivoca. Nosotros caemos en el absurdo cuando queremos contestar todo de forma meramente intelectual. Cuando el intelecto está limitado, el intelecto no puede entrar a lo que es el terreno de la conciencia. Así que nosotros tenemos que empezar a vivir el momento. Pues muchas gracias por esta aclaración que nos has dado sobre la diferencia que existe entre el intelecto, la inteligencia y la conciencia, porque es muy común que se llegue a confundir estos términos o llegar a pensar que es exactamente lo mismo. Y bueno, ya con lo que nos has ido platicando acerca de la conciencia en esta introducción, pues es algo bastante importante lo que has mencionado. Y en base a eso entendemos que la conciencia, por lo tanto, es una facultad superior del hombre. Es algo innato del hombre que si es bien dirigida, la misma conciencia puede guiarnos y conducirnos adecuadamente en nuestra vida. Pero los hechos muestran lo contrario. Los hechos muestran que nuestra propia vida, pues nuestra forma de
pensar, de sentir y de actuar, lo que menos hay muchas veces es conciencia. Y esto es lo que te queremos preguntar, ¿por qué la conciencia no se manifiesta en nuestra vida de manera más patente, más fuerte, sino que esta es algo muy débil en el sentido de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar? Lo que nosotros tenemos que entender es que el grado de conciencia que se expresa en el hombre es muy mínimo, apenas de un 3%. O sea que la cantidad de conciencia que nosotros tenemos, pues es muy mínima. Casi la totalidad de la conciencia nosotros la hemos perdido. Nosotros debemos de preguntarnos ¿en dónde está el otro 97% de conciencia? Casi su totalidad. Resulta que ese 97% de conciencia está atrapado, condicionado, está como metida dentro de una cárcel, está metida dentro de un calabozo. Esa prisión donde está atrapado la conciencia es el ego. El ego es el que atrapó la luz de nuestra alma. Es el ego el que tiene atrapada la luz de nuestra conciencia. Al ego nosotros debemos de entenderlo como nuestro falso ser. Hay que entender que el ser humano tiene una doble naturaleza. Por una parte tenemos a la conciencia, pero por otra parte existe el ego. Y el ego tenemos que entenderlo como todo el conjunto de maldad que cargamos en el interior. Todos los miedos, apegos, deseos, resentimientos, odios, constituyen lo que es el ego. Así que esa lucha por recuperar a la conciencia que está atrapada en el ego está simbolizada en todas las religiones, en todas las culturas. Está simbolizada esa lucha por recuperar la conciencia que hemos perdido. Podemos encontrar ese simbolismo en la lucha de Perseo en contra de la Medusa, en la lucha de Teseo en contra del Minotauro. O podemos encontrar también simbolizado en el héroe mítico conocido como Hércules. Hércules viene a representar nuestro ser interior. Y Hércules, en los 12 trabajos, en uno de ellos, él tiene que enfrentar a la hidra de Lerna. Este monstruo era un monstruo de 7 cabezas. Esto es muy simbólico esotéricamente, porque nosotros sabemos que dentro de los estudios gnósticos, el ego se divide en 7 tipos de defectos. Ira, lujuria, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula constituyen lo que es el ego. Pero cuando nosotros decimos que son 7, de hecho, inclusive esto se puede ver en un cuento para niños, cuando vemos, por ejemplo, la historia de Blancanieves. Hay un momento que Blancanieves come la manzana envenenada y cae en un sueño profundo. Blancanieves pues representa la conciencia, y esos 7 enanitos que custodiaban a Blancanieves pues simbolizan los defectos psicológicos. Recordemos que cada uno de ellos pues tenía una característica distinta porque personificaba un defecto. Recordemos al gruñón, al tontín, al presuntuoso. Todos ellos simbolizan los defectos capitales. Pero no con esto queremos decir que son 7 defectos. En realidad no son 7. En realidad estamos hablando de legiones. En la historia de Hércules, cuando él está enfrentando a la hidra de Lerna, él le corta su cabeza, y de esa cabeza que le había cortado surgen otras 2. Y cuando vuelve a cortar otra cabeza, de esa cabeza que le cortó surge otra. Esto es profundamente esotérico, porque esto nos explica
que detrás de un defecto se encuentran otros. Y detrás de esos otros defectos se encuentran otros defectos. Así que venimos a encontrar que el ego es toda una legión. Y en esa legión está atrapada la conciencia, el 97%. Así que el hombre atrapado en el ego se conoce como estado de sueño. El hombre no se da cuenta de que su conciencia está fragmentada, que pasamos de un ego a otro ego, pero el ser humano no se hace consciente de esto y pensamos que somos uno. Pero la realidad psicológica del hombre es de que no somos uno, sino que en nuestro fondo interior somos legión, no somos una persona. Esto lo podemos ver en la vida y lo podemos ver en cosas absurdas y, como diría el maestro, hasta ridículas. ¿Cómo se puede comportar el hombre cuando está dormido? Fíjate, Miguel, te platico una historia. Yo cuando estaba pequeño, me acuerdo que donde yo vivía, en el primer piso, yo tenía un vecino que era una persona pues muy interesante. Y pues yo estaba pequeño, te estoy diciendo, tenía unos 6 años, él era una persona mayor y era una persona muy interesante. Este señor en cuestión se dedicaba a la escultura, a la pintura, y cada que íbamos con él pues nos platicaba muchas cosas. Fíjate, Miguel, que en una ocasión él nos estaba dando una explicación detallada de lo malo que era fumar. Y él nos decía, no fumen porque fumar los va a matar. Lo curioso, y que en ese momento yo no entendí, que para mí era absurdo, es que mientras él nos explicaba que era malo fumar y que nos iba a matar, él al mismo tiempo estaba fumando. Fíjate los absurdos y las contradicciones en las que puede caer el hombre cuando no se da cuenta que su conciencia está dormida en el ego. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos que amamos, pero también odiamos. Es increíble, Miguel, pero nosotros podemos amar y odiar a la misma persona. Tan contradictorio nos vuelve el ego que una persona, imagínense, va caminando con su pareja, van tomados de la mano, van muy románticos, y de repente la mujer, cuando voltea a ver al hombre, descubre que él está volteando a ver a otra mujer. Y en ese momento todo ese amor, todo ese romanticismo, pues se termina. Le avienta la mano, se enoja y ya no le vuelve a hablar en toda la noche. De un momento ese amor se convirtió en odio, se convirtió en repudio. Pero lamentablemente el ser humano no es consciente de esas contradicciones. Precisamente el sueño de la conciencia radica en no darnos cuenta que nuestra conciencia está fraccionada, que ahorita somos una persona, pero a los 5 minutos somos otra. Con nuestra familia nos comportamos de otra manera, pero con nuestros amigos nos comportamos de otra, y en el trabajo de otra, y cuando estoy solo me comporto de otra manera. Ese es el sueño en donde está atrapada la conciencia. Y lamentablemente, pues vivimos en un tiempo donde ese 3% pues está completamente pues condicionada por los egos. Por eso pues ese 3% de conciencia no se expresa con libertad, porque está condicionada por toda la legión. Así que esa lucha que nosotros tenemos que hacer en contra de nosotros mismos. Fíjate, Miguel, cómo los cabalistas hebreos, ellos, por ejemplo, hablan diciendo que la gran luz, el gran Padre, el gran Creador, dispuso para el hombre a un oponente, a un adversario. Y curiosamente, la palabra oponente en hebreo quiere decir Satán. Satán, pues hay que entender que no es un personaje histórico, no es exterior, sino que está en el interior del hombre. Así que nosotros debemos de luchar en contra de ese Satán bíblico, que son nuestros propios defectos psicológicos. Nosotros tenemos que luchar
para expulsar, como lo hizo el Cristo, a los mercaderes del templo. Porque hay que entender que el templo somos nosotros. Cuando nosotros escuchamos mucho hablar del templo, pues hay que recordar que el templo somos nosotros mismos. Y el Cristo nos enseña que aquellos que profanan el templo de nuestro Padre, que está simbolizado con esos mercaderes, que necesitamos expulsar, son nuestros defectos psicológicos. Así que, Miguel, pues la conciencia lamentablemente está embotellada y dormida en la legión de yoes. Muy bien, pues entendemos ahora que es el ego la causa, ¿no? De que la conciencia no se pueda manifestar en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y bueno, has mencionado también algo que nos va a dar pauta para hacerte la siguiente pregunta. Mencionabas sobre el sueño de la conciencia. Y dentro del conocimiento universal se habla de que existen 4 estados o grados en los que nuestra conciencia puede manifestarse. ¿Puedes tú en este momento ampliarnos estos aspectos de los estados de la conciencia? Sí, claro que sí, Miguel, con mucho gusto. Pues en los estudios gnósticos se habla acerca de 4 estados en los que está la conciencia. Esos 4 estados, el primero de ellos es la conciencia en estado de sueño, el segundo se llama conciencia en estado de vigilia, el tercero se llama autoconciencia y el cuarto estado se llama conciencia en estado objetivo. Así que estos 4 estados, el maestro decía que es como tener una casa de 4 pisos. El común de la humanidad solamente vive en los 2 primeros. Toda su vida vive en el estado de sueño y en el mal llamado estado de vigilia. Y rara vez, dice el maestro, en la vida sube al tercer piso, que es la autoconciencia. Raros, dice el maestro, son aquellos que llegan a la autoconciencia. Y más raros son aquellas personas que llegan al cuarto estado, a la conciencia objetiva. Así que vamos a hablar un poquito, Miguel, acerca de qué son estos 4 estados, que como ahorita mencionamos, la masa de la humanidad solamente vive en los 2 primeros. El primer estado, que se conoce como estado de sueño, es el estado que experimentamos todos los días cuando estamos dormidos. Cuando nosotros nos vamos a descansar en las noches, la conciencia no está atrapada en el cuerpo. Cuando dormimos, la conciencia sale fuera de nuestro cuerpo físico. Ese proceso de salida de la conciencia del cuerpo es lo que comúnmente llaman como un desdoblamiento. Un desdoblamiento es algo que hacemos todos los días, pero lo hacemos en forma inconsciente. Es un proceso mecánico. Ya en otras conferencias, pues se va a hablar de lo que es un desdoblamiento consciente, voluntario. El que hace el común de la humanidad es inconsciente. En ese desdoblamiento, la conciencia no sale sola, sino que la conciencia sale acompañada de todos los defectos psicológicos. Todo el ego, revestido en sus cuerpos lunares, condiciona a la conciencia. Así que ese estado de sueño es un estado caótico. Ese tipo de sueños son proyecciones del ego. Es una proyección de nuestro inconsciente, de nuestros deseos, y ese tipo de sueño, proyecciones del ego, casi no deja recuerdo en la memoria. Son aquellos sueños que no podemos recordar. Yo te podría afirmar, Miguel, que el común de la gente cae en este tipo de sueño, en donde el ego se traga completamente a la conciencia. Y no sabemos qué pasa con nosotros cuando estamos dormidos.
No sabemos dónde estamos, qué hacemos. Somos como hojas arrastradas por el viento. En ese estado, el hombre no tiene ningún tipo de autoridad. Y el peor estado en el que podemos caer es que ni siquiera recordemos qué es lo que hacemos cuando estamos dormidos. Que no haya ni siquiera un recuerdo. Fíjate, yo como he conocido a muchas personas que me aseguran que tienen años de no poder recordar sus sueños. Y eso es muy lamentable porque el ego es el que se traga la conciencia en ese estado. Por eso Platón decía que el estado más lamentable del hombre es el estado de sueño. Ya después de ese estado de sueño, la conciencia regresa al cuerpo físico. Entonces, abrimos los ojos y pensamos que ya despertamos. En realidad, todavía no hemos despertado. Ese segundo estado, que se conoce como estado de vigilia, el mismo maestro dice que es mal llamado estado de vigilia, porque estado de vigilia tal cual no es, porque el ser humano cuando despierta, en realidad sigue estando dormido. Esos sueños que antes se proyectaban en sus sueños, esos sueños del ego, ahora se van a proyectar en su interior. Este tipo de sueño es más peligroso todavía, porque es un sueño activo. Los sueños que antes se proyectaban en el astral, ahora se van a proyectar en su interior. Así que cuando el hombre despierta, en realidad no despierta, sino que esos sueños van a continuar en su inconsciente, en el interior. Así que es mal llamado estado de vigilia, porque en realidad en estado de vigilia nunca estamos. Todo el tiempo estamos en el sueño del ego. Y el ser humano en ese estado no es consciente de nada de lo que hace. Fíjense cómo es importante, Miguel, que nosotros entendamos qué es estar dormido. Dice el maestro Samael que la conciencia tiene la facultad de poder decirnos con claridad en qué momento estamos despiertos y cuándo estamos dormidos. Solamente uno mismo se puede dar cuenta si en un momento la conciencia está en estado de sueño. Y eso nosotros podemos corroborarlo cuando vemos cómo la mente hace que perdamos siempre el momento presente. La mente siempre está en el pasado o está en el futuro, pero no puede vivir el momento, no está en el presente. Así que el estado de sueño quiere decir olvidar el momento presente. Cuando un hombre, por ejemplo, camina, en realidad no camina. Caminar se ha vuelto mecánico, ¿sí? Es un proceso rutinario. Y cuando el hombre camina, en realidad no es consciente de que está caminando. Cuando camina, va pensando. Y piensa una cosa y piensa otra, y no es consciente de caminar. Por eso el budismo decía, cuando camines, camina, y cuando tengas hambre, come, y cuando quieras descansar, duerme. Y esa es la sabiduría. Eso podría parecer algo muy común, pero en realidad no lo hacemos. Cuando comemos, estamos pensando, y cuando nos vayamos, estamos con inquietudes. Fíjense cómo cuando una persona camina, usualmente está llena de sueños, está llena de preocupaciones, de angustias, de fantasías. Esa persona puede pasar al lado tuyo y pues ni siquiera se dio cuenta de que ahí estabas. Uno inclusive podría ofenderse pensando de que no nos quiso hablar. Pero como dice el maestro, si en ese momento tú te dieras cuenta de cómo su conciencia está en un estado de sueño, de que él en realidad nunca te vio porque iba dormido, no estaba en el momento, entonces nosotros no nos ofenderíamos, comprenderíamos el estado en el que se encuentra. Fíjense cómo yo me pongo a pensar mucho, ¿no? Porque
En realidad nosotros como personas que están viviendo el conocimiento, nosotros nos damos cuenta que en realidad la conciencia está muy dormida y que es difícil mantenerse siempre en el momento presente, porque a cada momento estamos cayendo en el sueño del ego. Cuando comemos, pues estoy pensando, preocupado, angustiado, que no tengo tiempo. En realidad nunca estamos en lo que tenemos que estar. Y eso es precisamente el sueño de la conciencia. Solamente recordar el momento, el presente, nos puede llevar al siguiente estado, que se llama autoconciencia. Cuando uno se hace autoconsciente, es cuando te recuerdas en el momento presente. Es cuando vas caminando y en ese momento viene la autoconciencia, te recuerdas a ti mismo, recuerdas el momento presente y en ese momento te haces consciente de que no ibas caminando, sino que ibas en un pensamiento. La autoconciencia te permite en un momento dado reconocer tu propia psicología, tus pensamientos, tus emociones. Así que ese tercer estado, nosotros tenemos que constantemente estar recordando el momento presente, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se está ubicando mi conciencia? Y cuando yo recuerdo, cuando llego al recuerdo de sí, en ese momento me doy cuenta de cuál es el defecto en el que yo estaba soñando. Porque al final hay que entender que el soñador es el ego. Así que fíjate cómo, como decía una persona, ¿no? Iba caminando, pero mientras iba caminando de repente pues vio una funeraria y en ese momento pues ya iba pensando en su propia muerte. Imagínate hasta dónde se va, ¿no? La conciencia en ese estado de sueño. Por eso cuando él se recordó en ese momento caminando, esa es precisamente la autoconciencia. Él en ese momento se hizo consciente del sueño del ego. En ese momento el sueño del ego pues era el momento de su muerte. Y en ese momento caminando él se dio cuenta de lo absurdo, porque estaba caminando. Nada tenía que ver el momento de su muerte con el momento en el que él estaba. Así que si nosotros empezamos a trabajar la autoconciencia, podremos llegar algún día a lo que es la conciencia objetiva, que eso quiere decir que la conciencia ya despertó. Y la conciencia puede ver la realidad de las cosas, la creación tal cual es. Porque nosotros en realidad pensamos que conocemos al mundo, pero en realidad nunca hemos visto al mundo como es. Hemos visto el mundo a través de nuestros sueños. Y fíjate cómo el maestro decía, ¿no? Que en realidad nosotros no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas a como nosotros somos. En realidad, la creación tal cual es, nunca la hemos percibido. Hemos visto la creación a través de nuestros sueños. Solo cuando la conciencia llega a ese estado objetivo, entonces puede ver la realidad de la creación en todas sus dimensiones. Así que hay que trabajar pues para poder conseguir este despertar objetivo, que también hay que saberlo, pues tiene también distintos grados de conciencia objetiva. De hecho, el maestro decía que estas coronas que estaban representadas en los hierofantes precisamente representaban los grados de conciencia objetiva. O sea que el despertar pues también tiene distintos grados. Pero eso ya se toca en conferencias pues de un orden superior. Ahorita lo más importante que tenemos que entender es que nuestra conciencia está dormida. Y solamente el hacernos autoconscientes nos vamos a dar cuenta del sueño del ego. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias por esta amplia explicación que nos diste sobre estos estados de la conciencia, el sueño, la vigilia, la conciencia de sí o autoconciencia y la conciencia objetiva. Y bueno, como quiera que ese tema es un tema bastante amplio, profundo e importante,
pues hemos preparado una segunda sesión de preguntas para ti, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Y bueno, ya para ir cerrando entonces esta entrevista del día de hoy, ¿puedes hacernos, darnos tu reflexión, por ejemplo, de por qué es importante despertar la conciencia? ¿De qué manera nos beneficia para nuestra propia vida? Porque quizás habrá gente que en estos momentos nos pueda estar escuchando y dirá, bueno, pues es que yo me siento bien así como estoy. Eh, a mí no, ni me va ni me viene, yo me siento a gusto, me siento cómodo. Sin embargo, por lo que nos has platicado, vamos entendiendo que cuando la conciencia despierta, pues se abre un mundo de infinitas posibilidades superiores. Entonces, sí nos gustaría si nos pudieras tú compartir eso, ¿no? De por qué es importante despertar de la conciencia, por qué tenemos que despertar la conciencia. Pues fíjate, Miguel, que pues si nosotros buscamos en el diccionario la definición de conciencia, conciencia es una palabra latín, conscientia, que quiere decir con conocimiento, conciencia, con conocimiento. La conciencia nos da la facultad de conocernos a nosotros mismos. La conciencia me permite a mí llegar al autoconocimiento, saber quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo. Es importante, Miguel, que nosotros nos hagamos conscientes de el dolor que hay en nosotros, porque usualmente nosotros no nos damos cuenta que el sufrimiento está enraizado en la mente, está enraizado en el ego. Y el ego es algo completamente ilusorio. El ego no podríamos decir que tiene una realidad física. El ego existe en nuestra mente. Así que la mente siempre va a estar proyectada al futuro o va a estar enraizada en el pasado. La mente no puede existir en el presente. Por eso cuando tú renuncias a la mente, también estás renunciando al sufrimiento. El ser humano, si en verdad anhela dejar de sufrir, entonces tiene que hacerse consciente de los mecanismos de su mente, porque la mente en realidad es la que nos hace sufrir. Tú date cuenta, Miguel, la mente te enraiza en el pasado, en el ayer, y la gente no puede disfrutar el momento porque está petrificado en algún evento. Tal vez de pequeño su papá lo golpeaba, tal vez sufrió algún tipo de infidelidad, y por la mente que está atrapada en el pasado, la persona no puede vivir el momento, no disfruta el presente, porque constantemente su mente lo está llevando al pasado, a recordar todo ese dolor, toda la ofensa, todo lo que ha sufrido. Fíjate, Miguel, hace poco estaba con un amigo, cuando lo vi, pues lo vi un poco triste, y cuando me empezó a platicar lo que le había sucedido, este amigo en cuestión había sufrido una infidelidad. Así que cuando yo lo veía, en un momento se quedaba callado y parecería que no estaba pensando, pero yo le veía la mirada y él estaba completamente ausente. En ese momento su conciencia caía en el sueño del ego y la mente lo llevaba a recordar el pasado, toda esa experiencia dolorosa. Fíjense cómo si en verdad nosotros queremos ser felices y queremos dejar de sufrir, tenemos que hacernos conscientes de lo que es la mente, porque la mente se enraiza en el pasado. Cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Digamos, está con la esposa, ¿no? Y de repente se empiezan a gritar y se ofenden. Después de que pasa ese evento, el hombre se queda con eso y todo el tiempo está pensando en eso, de lo que le dijo a su esposa, y fíjate cómo al estar dentro de ese evento,
ya no está viviendo el momento. Una persona enojada, molesta, va por lo que pasó, es una persona que ya no está viviendo el presente. Fíjense cómo es la mente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cuáles son los mecanismos de la mente. Otra cuestión es de que la mente siempre está viendo hacia el futuro, siempre se está proyectando. Y nosotros siempre estamos buscando la felicidad en el mañana. Pensamos que algún día seremos felices, que algún día nos autorrealizaremos, que algún día haremos la obra. Fíjense cómo buscamos para mañana la felicidad. Algún día seremos felices, pero no ahora, no en este momento. Y el único momento en el que se puede ser feliz, pleno, dichoso, es el presente. Por eso, si en verdad nosotros queremos liberarnos de estas cadenas, tenemos que darnos cuenta de lo que es el sueño del ego, porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde la humanidad duerme profundamente. Y por eso en realidad los maestros siempre decían que en realidad el hombre no vive, en realidad el hombre está profundamente dormido y en su sueño pues causa daño a otras personas, porque en realidad no es consciente. Vivimos en un tiempo, Miguel, pues muy complicado, en un tiempo difícil, donde ya no hay valores, donde la sabiduría pues ya no se le da la importancia que tiene, en donde ya el conocimiento se hace una cuestión meramente teórica. Nosotros debemos verdaderamente buscar vivir este conocimiento. Y a través de esta clase, el estar recordando el momento presente nos va a hacer que nos demos cuenta en qué momento estábamos dormidos, en qué momento olvidamos el presente. Porque, fíjate, te voy a platicar una historia, Miguel, que estaba viendo el otro día de un chef. Pues me reflejé mucho en eso, ¿no? Porque la conciencia dormida va a cometer muchísimos errores. La conciencia en sí la que tiene que guiar nuestra vida, pero al estar dormida solemos cometer muchos errores y cosas verdaderamente asombrosas. Resulta que este chef estaba preparando, él lo platica, ¿no? Una comida para ciertos ejecutivos. Entonces este chef, pues muy orgulloso de sus platillos, se esmeró mucho en hacer la comida. Y cuando llegaron los ejecutivos, pues estos llegaron platicando y cuando se sentaron a la mesa, pues abrieron sus computadoras y mientras estaban comiendo, al mismo tiempo estaban trabajando y también estaban hablando de negocios. Cuando terminaron de comer, ellos se pararon de la mesa y se disponían a irse. Entonces el chef, pues imagínate su orgullo, ¿no? Herido en ese momento porque nadie le había reconocido su comida. Entonces en ese momento un poco frustrado fue con los empresarios y les dijo, ¿no? O sea, ¿por qué no le habían comentado nada de su comida? Y en ese momento cuando les dijo qué es lo que habían comido, pues sorprendentemente los ejecutivos sonrieron y se quedaron callados porque en realidad no se habían fijado ni siquiera lo que habían comido. Comieron pero con su conciencia completamente dormida. Estaban completamente olvidados del momento. Y por eso el budismo de Zen lo explica de forma muy sencilla. Cuando come, come. Cuando tengas sueño, duerme. Y cuando camines, camina. ¿Va? Una cosa a la vez. Y uno podría pensar que eso es lo que hace la gente común, eso es lo que hacemos todos. Pero en realidad no, porque nosotros cuando caminamos, en realidad no caminamos, cuando caminamos estamos pensando. Y no en una cosa, sino en cientos de cosas. Cuando comemos, en realidad no comemos. Cuando una persona, por ejemplo, se está bañando, es increíble, pero está en ese momento completamente olvidado de su cuerpo. Porque mientras se baña, tiene preocupaciones, fantasías, pensamientos, de una cosa a otra. Así está la mente, ¿no? Dispersa. Y no es consciente del acto. De veras que la felicidad está en el momento presente.
Nosotros no podemos esperar el día de mañana ser felices. En realidad la felicidad es este momento. Y como dirían los maestros, no hay otro momento más que la eternidad. Y la eternidad es el momento presente. Solamente en ese momento se tiene una real existencia. Mientras tanto, es como si estuviéramos muertos. Yo de veras que me pongo a ver tantas situaciones y me doy cuenta que la causa del sufrimiento es la misma, es la mente, es el ego, que no nos permite vivir el momento, sino que siempre nos tiene atormentados, nos tiene ansiosos. El miedo, ¿no? El miedo es pura actividad de la mente. Y el miedo siempre se va a proyectar hacia el futuro, ¿va? Siempre va a estar temeroso de lo que vivió ayer, pero el miedo no puede existir ante la luz de la conciencia. En el momento presente no puede existir el miedo. El miedo es la mente, y la mente pues siempre nos va a estar llevando, ya sea al pasado o al futuro. Por eso es importante, Miguel, que nosotros nos liberemos del sufrimiento de la mente, que nosotros verdaderamente luchemos por despertar y ayudemos a otras personas a que puedan conseguir este despertar, porque es terrible lo que actualmente está sucediendo en cuestión de valores, es pues muy lamentable. Le hemos dado prioridad a otras cosas y nos hemos olvidado pues de lo más importante que es nuestra conciencia. Fíjate, Miguel, por último me gustaría pues comentar diciéndoles a las personas que vayan a escuchar este audio, esta conferencia, es de que no busquemos afuera lo que está en nosotros. Fíjate cómo el famoso templo de Delfos, un templo dedicado a Apolo, este templo, Miguel, era muy famoso en su época porque de todas partes de Grecia y de distintas partes del mundo, todos peregrinaban a Delfos con el propósito de escuchar a las pitonisas, mujeres que tenían la facultad de poder predecir el futuro. Así que la gente iba a Delfos con el propósito de dar una respuesta a sus preguntas. Ellos de alguna manera buscaban cierta orientación. Hasta inclusive Alejandro el Grande fue a Delfos con el propósito de escuchar a la pitonisa, porque anhelaba una respuesta para sus preguntas. Lo curioso es que los sabios griegos, en el frontispicio, o sea, en la parte delantera del templo, ellos escribieron una frase inmortal que está cincelada en piedra, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Con eso le estaban dando a entender a la gente, antes de que entrara al templo, que las respuestas a sus preguntas estaban en su interior, que esa orientación que tanto estaban buscando estaba en su propia conciencia. Y en otra parte de esa misma inscripción dice: no busques nada afuera si no has encontrado la realeza de vuestra propia casa. Así que si nosotros en verdad anhelamos una respuesta a nuestras preguntas, si en verdad queremos ser felices, si en verdad queremos liberarnos del sufrimiento, todas las respuestas están en nuestro interior. No busquemos afuera lo que llevamos dentro. Muchas gracias, Arturo, por tus magníficas respuestas y por los ejemplos que nos has dado, que han sido bastante claros. Y claro, muy preciso lo que has dicho, ¿no? Muchas veces queremos buscar en los demás o en el mundo exterior lo que está dentro de nosotros. Y pues qué bueno que recalques este punto tan interesante, ¿no? Porque de alguna forma la sabiduría o el conocimiento externo pues es útil hasta cierto punto, pero si ese conocimiento no lo ponemos en práctica, no lo experimentamos, como bien decías al inicio de esta entrevista, pues en realidad no nos va a servir mucho ese conocimiento. Por eso bien decías que la gnosis es práctica. La gnosis
es un conocimiento que se enfoca más a la práctica y a la experiencia. Y pues bueno, es así como terminamos esta primera parte de esta entrevista. Y en la siguiente emisión tendremos nuevamente a Arturo, nuestro gran amigo, para que nos siga platicando de este tema tan importante de la conciencia, pero sobre todo para que nos dé la parte práctica, para que nos hable sobre las técnicas que nos van a servir para poner en actividad nuestra conciencia y conseguir eso que es el despertar de la misma. Arturo, te damos las gracias por tus aportaciones y te esperamos con mucho gusto en la siguiente emisión. Sí, Miguel, pues muchas gracias, al contrario, ¿no? Por invitarme a participar en esta, pues, noble labor de difusión de la enseñanza, porque aunque parecería que ya hay mucho conocimiento por todas partes, la realidad es de que, pues, hay más ignorancia y por eso necesitamos hacer esto para que la información llegue por todas partes y aquel que esté anhelante de la sabiduría pues pueda encontrar una orientación en estos audios. Y nosotros pues ahí cumplimos nuestra labor, ahí nos damos por bien servidos, que alguien pueda encontrar este conocimiento útil en su camino. Muchas gracias, Miguel. También agradecemos a todas las personas, a todos aquellos que siguen con interés estos estudios por haber llegado al